¿Te has preguntado que cuando un posible cliente llega a tu negocio y lo quieres atender, este te responde con el típico "solo estoy viendo" o te dice "solo estoy de pasada"? O también cuando creas una publicidad por internet y por más claro que dejes en la misma precio, método de pago, envío, etcétera, etcétera, y aún así te piden más información, pero nunca pasan de allí. Esto sucede porque realmente tu cliente no está interesado en tu producto o servicio. Pero no te preocupes, en este video te mostraré la forma correcta de cómo hacer las cosas y de esta manera tendrás más probabilidades de venta en tu negocio. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Guarecuco, soy estratega de marketing, vendedor profesional, ayuda a aumentar los ingresos de empresas y emprendedores conectándolos con sus clientes objetivos a través de las ventas. En este mini curso de embudos de venta, hoy estamos en una fase crucial y es la fase del interés, ya que una vez que captamos la atención de nuestro cliente objetivo, necesitamos que se interese en nuestros productos o servicios. Te voy a dar los pasos que yo utilizo de manera perso to perso, que también sirven de manera online para despertar el interés de mi cliente objetivo. En este momento estás viendo un triángulo que utilizo, donde cada punto representa el punto que más me enfatizo en el cliente objetivo. Ahora te lo voy a explicar cada paso. La confianza. Esta parte se trata de crear empatía entre el cliente objetivo y tú, ya que si él no se siente en confianza, no te va a comprar. Una vez ya que no haya barrera entre el cliente objetivo y tú, podrás pasar a la siguiente fase. Pero Jesús, ¿cómo logras empatizar con el cliente objetivo? Esto se logra con recibirlo con una sonrisa, mostrarle a él o a ella que le importas, tratarlos como un amigo o amiga. Haz preguntas para que se abran a contarte el motivo de su visita y así identificar la necesidad de ellos, lo que nos lleva al segundo punto. Pero antes te voy a dar un ejemplo. De manera online, ganas la confianza con una landing page o una página web bien estructurada. En redes sociales se logra con un buen perfil y un feed que llame mucho la atención. Pero este es tema de otro video, así que más te vale que te suscribas y que sigas aprendiendo. Bueno, continuamos entonces. Vamos con la parte de la necesidad. A esto me refiero no a crearle una necesidad y llenar la cabeza de temores a nuestros clientes para que te compren tu producto o servicio. No, a eso no me refiero. Me refiero a identificar las necesidades que realmente él tiene y que tú puedes ayudarlo con tu producto o servicio. Pero te doy un ejemplo para que me entiendas mejor. En una tienda de ropa, cuando llega tu cliente, te sale con el típico "no, solamente estoy viendo". Tú puedes responderle "ah, sí señor, con mucho gusto. Cuando consiga algo que le agrade, me lo hace saber". De esta manera le estás diciendo que va a conseguir algo que lo agrade. Eso es parte de la psicología y eso también es tema de otro video. Supongamos que ya lograste empatizar y él te comenta "es que voy para una reunión", o te dice "voy para una fiesta". Tú le buscas una camisa, un pantalón, lo que él realmente está necesitando, lo que lo va a hacer ver a él mejor. En la parte online es muy difícil poder preguntarle a la gente. Por eso es que tienes que hacer anteriormente una investigación. Preguntarle a otras personas sobre cómo vas a publicar, o sea, las necesidades de la persona y en lo que te vas a dirigir. Te voy a dar un ejemplo. Recientemente hice una investigación para una publicación de una empresa de fábrica de galletas y pregunté a panaderías, pregunté a ama de casa cuál es la necesidad para las galletas. Unas me dijeron que les sirve para dárselas a sus hijos después de la tarea. Otras me dijeron que a veces le provoca en las tardes comer unas galletas con chocolate o con leche. Esas son las necesidades y a eso nos enfocamos en nuestra publicidad en la manera online. Y aquí llegamos entonces a las emociones. Voy a asumir que ya sabes que todas las compras se realizan por emociones. Entonces, para ser efectivo en las ventas, debes saber cómo dirigirte a sus emociones de una manera muy persuasiva. A esto también te digo, déjame un comentario si quieres que haga un video sobre técnicas de persuasión, ¿ok? Entonces, sigamos. Las emociones que más venden, según el libro de Véndele a la mente y no a la gente de Jürgen Clary, son dominio, aceptación, seguridad y placer. Pero te dejaré un ejemplo para que lo puedas entender más claro. Siguiendo con el mismo de la tienda de ropa, supongamos que te dice que necesita una camisa para una fiesta. Tú puedes decirle: este tipo de camisa se la han llevado mucho esta temporada y acá tengo otra del mismo diseñador y es un modelo que acaba de llegar
esta misma semana. Además está en una promoción. Tome, pruébesela y veamos cómo le luce. Acá te lo voy a desglosar. Estamos atendiendo la emoción de la aceptación, además de que le estamos dando otra opción. Le estamos dando la emoción del dominio y le estamos dando la emoción del placer. Te lo voy a desglosar para que lo veas mucho mejor. Este tipo de camisa se la han llevado mucho esta temporada. Ahí estamos hablando de la aceptación, o sea, donde muchas personas está de moda, ¿sí? Y todos queremos estar a la moda. ¿Ves lo que te digo? Es hablarle al subconsciente de la persona. Mientras más enfaticen las emociones, tu cliente se va a ver más incentivado a realizar la compra. Acá tienes otro modelo del mismo diseñador. Le estamos dando las dos opciones. Entonces allí va a tener que coger o una u otra. Quiere decir que la venta está hecha. Y este modelo está apenas llegando esta semana. Esta es la parte del dominio. Quiere decir que el modelo que está llegando del diseñador que se están llevando es nuevo. Él podría decir, wow, esto está nuevo. Su hija es de los primeros que lo usan. Entonces es la sensación de dominio. Tú no se lo estás diciendo directamente, pero el subconsciente de él lo está copiando. Y eso es lo que incentiva a tu cliente objetivo. Y por último tenemos la del placer, que dice, además está en promoción. ¿A quién no le gusta pagar menos? Es la emoción del placer, de sentirse que estoy pagando menos de lo que debe ser. Y bueno, de último le dice, tome, pruébasela y veamos cómo le luce. Ya con todos estos argumentos que ya le diste y él probándose la camisa, muy difícilmente te diga que no. Ahora, esto también se puede lograr de manera online, solo que aquí sí tienes que utilizar un buen copywriting. Eso también es tema de otro video. Aquí vamos a tener una serie de videos muy lucrativos para que tú puedas aumentar tus ventas, tu producción. Entonces, considera suscribirte, dale like si este video te ha gustado y te ha sido de utilidad. Compártelo con alguien más. De esa manera estarás apoyando el canal, me estarás apoyando a mí. Entonces, te dejaré un video del embudo de ventas, cómo está estructurado por aquí. Entonces, nos vemos allá. Chao.